Listo. Entonces, buenos días, buenas tardes. Voy a explicar aquí o a presentar dos capítulos. El primero es sistemas urbanos en América Latina, globalización y urbanización. El segundo es estructuras dinámicas del espacio colombiano. Entonces, en relación con sus autores, el del primer capítulo es John Williams Montoya. Como dice ahí, es licenciado en Ciencias Sociales de la Sabana, máster en Geografía de la UPT Tunja, doctor en Ciencias Geográficas en Universitat Laval en Quebec, Canadá. En la parte inferior podemos observar como cuáles son las publicaciones o otras publicaciones que él ha hecho. Y a mí esto me parece relevante porque ahí podemos observar que el autor presenta un fuerte interés por las ciudades y el análisis de la naturaleza cambiante, pues de las mismas, ¿no? Con respecto al capítulo, o al ensayo, que era Sistemas Urbanos en América Latina, Globalización y Urbanización, fue publicado en el 2004. Entonces, si observamos a nivel de contexto histórico, vemos que está muy fuertemente enmarcado dentro de lo que es la configuración de la globalización, que se da durante las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, pues en las ciudades precisamente de América Latina. Y esto él lo afirma también en la introducción de su ensayo. Él dice que tiene interés por identificar la relación entre el cambio económico generado por la globalización en la década de los 90 y la reorganización de los sistemas de ciudades. Ahora, hablando por otra parte de Jean-Paul Deller, él es un geógrafo y escritor francés con experiencia como director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Burdeos, en Francia también. Ahí están otras de sus publicaciones. El primero, que es Estados y Naciones en los Andes, hace una historia comparativa Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, es un libro. Em, y en relación con el capítulo que es Estructuras y Dinámicas del Espacio Colombiano, este fue publicado en el 2001 por Cuadernos de Geografía, pero realmente es una traducción que viene del mismo autor, pero que fue publicado en el 91. En relación, pues, digamos, en el contexto histórico de Colombia, se ubica entre una movilización social y la construcción de la constitución política también del año 91, ¿no? Entonces, voy a hablar sobre algunas ideas principales. Me voy a enfocar aquí sobre el primer capítulo, el primer texto, que es Sistemas Urbanos en América Latina, Globalización y Urbanización. Entonces, primero, no hay una relación directa entre el crecimiento poblacional de una ciudad con la jerarquía que ésta tenga dentro de un sistema urbano de ciudades. Voy a ejemplificarlo con un ejemplo precisamente que mencionaban en el texto. Entonces, era que, por ejemplo, Ciudad de México y Sao Paulo a nivel poblacional son mucho más grandes que Milán y Frankfurt, pero la relación jerárquica de estas dos últimas ciudades europeas pues es mucho mayor eh, que la de Latinoamérica. Entonces no hay necesariamente pues esa linealidad entre crecimiento poblacional y jerarquía. Listo. La segunda idea principal es que la creación de megaciudades en América Latina se dio alrededor de los 2000 y esto es a partir de la década perdida de los 80, porque en esta época se ve que hay una fuerte importación de alimentos, sobre todo que vienen desde con un valor agregado un poco más alto por términos de desarrollo desde los países o las ciudades principales mundiales. Y eso trae que el nivel rural de América Latina sea muy precario y lleve a una migración hacia las ciudades. Entonces, es como esa consecuencia. Por ya final, como que siento que es la más importante, es que la teoría de ciudades global se desmiente o es como la idea principal del autor, como decir que esa teoría que siempre propone pues una descentralización del capital no sucede y que de hecho pasa lo contrario y que pasa en diferentes aspectos a nivel mundial, también a subcontinental, pero nacional también. Entonces,
por ejemplo, a nivel mundial menciona que siempre o que se mantienen las mismas ciudades jerárquicas, em, pues históricas. Entonces están las ciudades de Estados Unidos, Europa y Japón, pero que eso no se ha traducido en que otras ciudades puedan también llegar a alcanzar esos niveles grandes de jerarquía, de comercialización y demás. A nivel subcontinental lo vemos como en Estados Unidos tiene una influencia hacia las demás ciudades de América Latina. Hay una dependencia de América Latina, de las ciudades latinoamericanas sobre Estados Unidos y capta los flujos de capitales en su mayoría. Entonces se hablaba sobre todo de ciudades como Miami y Nueva York, ¿no? Que tienen también una fuerte componente de migración latino y también de que ahí se establecen las transnacionales. Y la otra es que a nivel nacional eso tampoco hay una descentralización hacia las periferias, porque las transnacionales se ubican en las mismas ciudades siempre, que son las ciudades primarias. Listo. Y no hay un riego hacia, digamos, las periferias. Ahora hablando sobre las ciudades principales del otro texto, que es Estructuras Dinámicas del Espacio Colombiano, uno se afirma que a pesar de la gran heterogeneidad geográfica y regional del país, igual se logra consolidar un territorio nacional. Y que las principales razones de esa consolidación del territorio está por la piedra angular de Sudamérica, es decir, que somos o que Colombia está ubicado en un lugar muy estratégico en términos de conectividad entre el mar Atlántico y el Pacífico, y entre el norte y el sur del continente. También comunicación costera con el centro del país a través del Magdalena. La otra cosa es el auge cafetero, que, digamos, irrigó a muchas regiones de Colombia, desarrollo en esa época, y con ello también venía como temas de redes de comunicación, de ferrocarril. Y finalmente, también la última es que el territorio colombiano se desarrolló, o sea, no hay unas ciudades jerárquicas muy abismales, es decir, Bogotá sigue siendo, digamos, como el centro, el más grande, pero también está equilibrada con otras ciudades como Medellín y Cali. Y esto lo atribuye sobre todo porque Bogotá estaba muy alejado de el occidente. Entonces, pues no podía ser como tan centralista, sino que se tenía que ir hacia otras ciudades, como las que ya mencioné. Listo, entonces las conclusiones sobre ambas lecturas es que introducen, digamos, la importancia de las ciudades primarias em, en Centro y Sudamérica, resaltando que el crecimiento, como ya lo mencioné, se da entre los 80 e inicios de los 2000 por la globalización. Ambos coinciden en ello. Se establece también pues que hay una dependencia extranjera hacia el modelo de desarrollo, influenciado también por los organismos multilaterales. Y también ambos lecturas mencionan el café y establecen que este es un producto relevante para el país. En el caso de Montoya lo resalta como una actividad que saca excedentes de las periferias hacia las ciudades grandes, hacia las capitales. Y para Deller, el café, como ya lo mencioné, fue un motor de consolidación del territorio a partir de las redes de comunicación y pues de la expansión regional que tuvo este alimento. Luego está la conformación de megaciudades en América Latina. em, o sea, como estas dinámicas generan que los investigadores se hagan preguntas precisamente sobre esa conformación de la centro-periferia, porque enfocándolo sobre todo a temas de descentralización, equilibrio de las regiones. Y Montoya es mucho más negativo, como mencionaba, él dice que de hecho lo que se hace es profundizar la centralización, es la idea central de su texto, mientras que Deller siento tiene una concepción mucho más positivista, o bueno, no positivista, pero sí positiva frente a esto, y es que él destaca que un crecimiento de las ciudades y esas megaciudades ayudan a consolidar metrópolis
regionales y que esas metrópolis regionales sí alcanzan a irrigar, digamos, a las periferias algo de capital y de crecimiento, de industrialización. Aquí pues hago como un poco sobre las referencias y pues nada, eso sería. Muchas gracias.